Hola, mi nombre es Alfredo Rasuris, yo soy especialista en medicina de emergencias y trabajo actualmente en el Hospital Dr. Max Terán Valls de Quepos. Hemos tenido una serie de casos interesantes que hemos podido recopilar y este es el primero que queríamos compartir con ustedes a través de nuestra sección EM Echo para EMCORI. Esta es María, una paciente de 31 años conocida sana con una historia de síncopes a repetición. Ingresa a nuestro servicio de emergencias con una historia de síncope aislado. Al momento del abordaje se documentan los siguientes signos vitales: una presión arterial en 130/70, una frecuencia cardíaca en 70 latidos por minuto, una saturación en 99% y una frecuencia respiratoria en 18. La paciente en ese momento se encontraba asintomática. Se realiza un electrocardiograma en el cual podemos documentar una onda P positiva en D1, en D2 y negativa en AVR, por lo que podemos decir que la paciente presenta un ritmo sinusal. Presenta un complejo QRS predominantemente negativo en D1 y predominantemente positivo en AVF, por lo que el eje se encuentra desviado a la derecha. Los intervalos PR, QRS y QTC son normales. No presenta ondas Q patológicas, sí presenta infranivel del ST de V2 a V6, D2, D3 y AVF. Además presenta ondas T invertidas en V1 a V6, D2, D3 y AVF. También podemos observar una onda S en D1 y un primer componente de la onda P en V1 predominantemente positivo. Viendo los hallazgos encontrados en este electrocardiograma, podemos pensar en una sobrecarga de cámaras derechas. Es por eso que decidimos hacer un eco de emergencias. En este podemos ver una vista con eje largo para external, en el cual podemos realizar un EPPS mediante el modo M, y así podemos trazar la distancia entre la válvula mitral anterior y el septum. Podemos ver que la distancia es menor a 7 milímetros, lo que traduce una fracción de eyección del ventrículo izquierdo mayor al 50%. Los diámetros en diástole de las cámaras izquierdas son normales, con un septum en 7.7 milímetros, un diámetro de ventrículo izquierdo en 34.4 milímetros y un diámetro de la pared posterior de 8.4 milímetros. No se observa el efecto de aliasing en la válvula mitral ni aórtica sugestiva de estenosis o insuficiencias. Sí podemos ver en un eje corto un ventrículo izquierdo que presenta una forma de D, que es el conocido signo de D-shape, producido por la presión que ejerce el ventrículo derecho sobre este. En la ventana de 4 cámaras podemos observar las cámaras derechas con mayor tamaño que las cámaras izquierdas. Sí presenta un diámetro basal el ventrículo derecho de 49.1 milímetros, un diámetro medio de 45.2 milímetros y una medida longitudinal de 78.5 milímetros, con lo que podemos decir de forma objetiva que presenta una dilatación de las cámaras derechas. Se realiza un TAPSE, por sus siglas en inglés, para referirnos a la excursión del ánulo tricuspidio, donde documentamos una medida de 11.3 milímetros. Lo normal es superior a 16 milímetros. Además, presenta una S tricuspidia menor a 10 centímetros por segundo, con lo que podemos decir que la paciente presenta falla ventricular sistólica derecha. Realizamos un Doppler color sobre la válvula tricuspidia en búsqueda del jet de reflujo tricuspidio, y luego colocamos el Doppler continuo con la finalidad de medir el pico de reflujo tricuspidio. En este caso podemos documentar un pico de reflujo tricuspidio en 464.8 centímetros por segundo, lo que traduce, de acuerdo a la fórmula de Bernoulli, una presión de 86.4 milímetros de mercurio. Presenta además una aurícula derecha de 65.1 ml por metro cuadrado, que es la normalidad que observamos en el electrocardiograma en la onda P presentada en V1 como un componente inicial predominantemente positivo. Presenta además una vena cava inferior que colapsa a menos del 50% con un diámetro mayor que es superior a 2.1 centímetros. Con estos hallazgos podemos establecer la presión arterial sistólica pulmonar, al sumar el pico de reflujo tricuspidio y la presión del atrio derecho que nos brinda indirectamente la vena cava inferior. Al sumar ambas presiones podemos documentar una presión sistólica pulmonar de 101 milímetros de mercurio. Recuerden que la presión arterial sistólica pulmonar debería ser menor a 40 milímetros de mercurio y arriba de 70 milímetros de mercurio se considera hipertensión arterial pulmonar severa. En el eje subxifoideo podemos medir la pared libre del ventrículo derecho en diástole, la cual presenta un diámetro de 6 milímetros. Lo normal es debajo de 5 milímetros, por lo que esta paciente estaría presentando además una hipertrofia ventricular derecha. Las venas femorales mostraron compresibilidad a la presión, sin imágenes en su interior. Con esta paciente se decidió completar estudios para determinar la causa de la hipertensión pulmonar, con lo que finalmente se logró documentar que se trataba de una hipertensión pulmonar primaria, en una etapa muy avanzada de su enfermedad.
Las medidas realizadas en este eco fueron basadas en las guías de la Sociedad Americana de Ecocardiografía. Espero les haya gustado y que sea de utilidad para su práctica clínica. Nos vemos.